La inteligencia artificial ya no es exclusiva de las grandes corporaciones. Cada vez más pymes están descubriendo cómo aplicar la IA para automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar su competitividad. Pero ¿cómo pasar del interés a la implementación real? ¿Qué soluciones son realmente útiles y cuáles aún están lejos del alcance de una pequeña empresa? En este episodio de Conversacional, charlas inteligentes del Clúster IA, Santos Vicente, de Vidatia, y Alejandro Máñez, de Digital Robots, comparten su experiencia ayudando a pymes a integrar IA en su día a día, desde la analítica de datos hasta la automatización inteligente. ¿Dónde estás, Alejandro? Eso es, hola Santos, un placer conocerte, un placer saludarte. Efectivamente, ahora nos encontramos en Hong Kong. Venimos ahora mismo de estar unos cuantos meses en Corea por diferentes eventos de innovación, de emprendimiento, de última tecnología. Y bueno, pues ahora mismo en Hong Kong. Aquí ya es un poquito tarde, pero la verdad que con muchas ganas de esta conversación, siempre es una pasada hablar de inteligencia artificial y de casos, sobre todo de casos reales aplicadas a pymes y a todo tipo de compañías. Qué bueno poder hacer esta charla junto contigo, Alejandro. Yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo para las pymes y que puedan ver que, oye, pues que igual que las pymes y startups a día de hoy pues podemos operar y dar charlas pues, a nivel global, la IA Ujú. ha dejado de también ser un mito para todas las empresas de este país y oye, pues gracias a los avances que hay ahora mismo, yo creo que es algo que realmente puede ser accesible para todos. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Ujú. Totalmente. Yo creo que ahora mismo se ha abierto mucho el abanico de posibilidades dentro de las compañías. Antes era algo mucho más complejo. Ahora tenemos herramientas muy accesibles a las compañías, muy asequibles, que pueden ver resultados de inteligencia artificial en cuestión de pocas semanas. Entonces, creo que se está abriendo, ya se ha abierto un abanico de posibilidades gigantesca para las pymes que le está ayudando a Ujú. mejorar la productividad y eficiencia pues, a un nuevo nivel. Así que creo que tenemos un futuro muy prometedor para las pymes de nuestro país. Sin duda. Pero bueno, hemos empezado, Alejandro, porque tú y yo nos conocemos directamente al grano, pero para los que nos conocen, puedes introducir tu empresa y Eso luego es. comento yo un poquito sobre Vidatia. Ujú. Perfecto. Sí, pues bueno, yo soy el CEO y fundador de Digital Robots, para los que no me conozcáis, y en Digital Robots nos dedicamos, somos una compañía especializada en la automatización de procesos. Utilizamos las últimas tecnologías del mercado, las inteligencia artificial, RPA, low code o otro tipo de tecnologías, para automatizar todo tipo de procesos. Nosotros trabajamos como partner estratégico de automatización con todo tipo de compañías, tanto con multinacionales como con pymes, en toda esa estrategia de automatización para poder no solo focalizarnos en la automatización de una tarea específica, sino poder esto escalarlo a largo plazo y que pueda aportar un valor enorme dentro de las compañías. Eso es un poco lo que nos dedicamos de manera resumida. Y por tu lado, Santos, porque el resto de personas conozcan un poquito más de Vidatia. Pues nosotros somos totalmente complementarios a vosotros. También estamos Ujú. focalizados en el mundo de la inteligencia artificial, Alejandro. Y en nuestro caso, el punto de origen, el punto de partida para nosotros siempre es el dato de la propia empresa, ¿vale? Nuestro foco es Ujú. garantizar que la empresa tiene un dato de calidad que le apoye, pues, por un lado, en la toma de sus decisiones, ¿vale? Entre las herramientas tradicionales, pero sobre todo pensando en el mundo de la inteligencia artificial, poder dotar a la empresa de datos enriquecidos, datos que tengan un gran valor para que luego cuando podamos automatizar los procesos e entrenar a las inteligencias artificiales, esas inteligencias artificiales utilicen la información de la propia empresa para tomar las decisiones más adecuadas. Ujú. Este es el foco. Ujú. De hecho, Santos, como bien dices, creo que es súper complementario y aporta un gran valor, porque es uno de los problemas que más vemos desde Digital Robots, que es necesitamos datos, tanto para inteligencia artificial como para automatización, y los datos muchas veces están desperdigados en las compañías, diferentes sitios, no están muy claros, por lo cual ese foco en el dato, el poder del dato, me parece algo que es fundamental para tanto entrenamiento de inteligencia artificial como para eficienciar cualquier proceso o automatizarlo. Esos datos son totalmente necesarios. Ujú. Totalmente. Y oye, por suerte lo que estamos viendo es que cada vez Ujú. más las pymes se están incorporando a hacer esa gestión basada en datos, ¿vale? Lo que nos encontrábamos tradicionalmente, Alejandro, es que oye, pues las empresas medianas y grandes efectivamente pues tenían desplegados sus ERPs, tenían todos los procesos, tenían trazados perfectamente sus sistemas de información, pero en el mundo de las pymes nos encontrábamos con que la gestión era bastante, en muchos casos, de andar por casa, ¿vale? Y bueno, pues muchas veces pues facturando pues, con sistemas basados en Excel y demás.
¿Cuál es la gran diferencia que yo estoy viendo los últimos 2 o 3 años? Pues que el mundo realmente se está digitalizando a una gran velocidad. Esto ya ha llegado a las pymes, todas las modalidades de software SaaS pues les está permitiendo acceder de una forma rápida a ERPs y sistemas CRM que ya les permiten medir y gracias a Internet muchas de ellas pues incluso están incorporando toda la información de la sensórica que utilizan para fabricación de manera que directamente tienen muchos datos dentro de sus sistemas de información. Y ahí es donde nosotros arrancamos, ¿vale? O sea, desde ese punto de ayudar a la empresa para identificar cuáles son las fuentes de datos que tiene, a Ujú. poder agregar e integrar esos datos para dar unos datos de calidad. En vuestro punto de vista, Ujú. Alejandro, ¿también os estáis encontrando esta situación de muchas empresas que están en situaciones iniciales? Ujú. Totalmente. De hecho, es algo muy habitual. Al final nosotros estamos constantemente teniendo reuniones tanto con clientes como con propuestas de futuros clientes y vemos que en muchos casos hay muchas compañías que quieren, ya lo hablaremos también o espero que lo hablaremos después, a nivel de proyectos súper futuristas, proyectos súper ambiciosos, pero al final tenemos que ser realistas con la situación actual de la compañía. ¿Por qué digo esto? Porque Ujú. encontramos casos como lo que estabas comentando tú, Santos, de a lo mejor que necesitan un paso previo antes de hacer esos proyectos tan ambiciosos, sino que a lo mejor necesitamos esa parte de datos, eso si trabajan solo con Excel o con fuentes de información incluso manual, cómo podemos todo eso digitalizarlo de manera correcta, centralizarlo, para posteriormente, cuando ya tenemos una base y una estructura y unos cimientos potentes dentro de la compañía, y a partir de ahí llevarlo al siguiente nivel, donde empezamos a hacer todo tipo de automatizaciones con inteligencia artificial, pero si no tenemos todo estructurado con un buen planning y con una buena estructura, como bien he comentado, es mucho más complejo y a lo mejor deberíamos dar una vuelta primero a este punto. Totalmente. De hecho, yo creo que es el primer elemento donde debemos empezar, hacer una adecuada planificación, una adecuada estrategia de cómo nos vamos a ir acercando a la IA. En tu opinión, Ujú, Alejandro, ¿qué tipo de proyectos están funcionando mejor en las empresas pequeñas, que es el foco que tenemos hoy, ujú. ¿no? ¿Cuál debe ser su primer acercamiento al mundo de la IA? Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que vemos es que muchas compañías directamente están pensando, pues, soluciones como ChatGPT, como Gemini o LLMs específicos para la propia compañía, o estamos viendo la parte más visual también de imágenes, pero al final, eh, donde más aporta valor, o al menos desde nuestro punto de vista, en las pequeñas empresas, es la automatización. Cuando hablamos de automatizar procesos con inteligencia artificial, tenemos una cantidad de posibilidades enorme. Eh, Sobre todo hablando de pymes, ahora mismo también lo que estamos viendo es que tenemos una alta, pues, tenemos una alta capacidad de poder empezar con ellas, es decir, hay tecnologías, tanto de inteligencia artificial como de automatización, que podemos aplicar de una manera muy sencilla, con una manera mucho más asequible, para que estas pymes puedan aportar un gran valor. Hablando de casos concretos, nosotros, por ejemplo, automatizamos cualquier tarea repetitiva, es decir, cualquier proceso que definamos paso a paso, lo podemos automatizar. Si vemos casos concretos que hagamos con Pyme, pues por ejemplo, un caso que es muy típico, pues por ejemplo puede ser la parte de descarga de facturas y análisis de esas facturas, por ejemplo, automatizaciones que son capaces de acceder a diferentes portales de proveedores para descargar esas facturas, con inteligencia artificial poder leer esta información de cada una de las facturas o si pueden ser otro tipo de documentos, entender ese documento y extraer la información. Antes era imposible cuando teníamos cientos o miles de casuísticas y tipos diferentes. Y ahora, pues, con inteligencia artificial podemos extraer esa información e incluso luego meterlo en los sistemas contables, en los RP, en la parte de contabilidad. Entonces, esto es un proceso, por ejemplo, súper típico que solemos automatizar con el tema de inteligencia artificial. Pero bueno, como este te podría contar muchos otros. Desde luego es uno muy habitual. Nosotros hemos tenido también algún proyecto donde nos han parecido Ujú, cosas parecidas y la verdad es que es sorprendente por lo que te permiten las herramientas a día de hoy, tanto a nivel de integración con diversidad de sistemas, como ujú, cuando integras un LLM dentro de esos procesos de automatización, la facilidad para poder entender cuál es el propósito y luego poder tomar ujú. decisiones. A mí eso es un mundo que nos fascina también. Pero para mí realmente uno de los elementos claves cuando todo esto lo puedes combinar con ese dato empresarial, ¿vale? Cuando ya tú puedes coger pues esa factura que estabas tú comentando, poder comprobar Ujú, que esas facturas pues se corresponden automáticamente con respecto a lo que tenemos en el pedido o con respecto a lo que ha negociado una central de compras. O cuando nos vamos ujú, con el caso de una pyme, por ejemplo, hace no mucho estuvimos automatizando pues un sistema de asistente a través de voz
en el cual lo que estábamos era combinando pues esa asistencia remota por voz para poder, por un lado, o bien poder dar asistencia sobre los servicios que se le dan a nivel de la compañía, podernos crear nuestro propio pequeño call center a nivel empresarial que dé información sobre cuáles son los servicios o cuáles son los horarios o qué es lo que se puede obtener cuando se nos contrata o qué tipo de servicios damos. O, por ejemplo, pues hay otro caso, por ejemplo, muy habitual, que es la gestión de agendas. ¿Vale? La gestión de Ah, agendas, por ejemplo, para centros médicos y demás, es un caso que nos están pidiendo bastante porque ellos tienen mucha problemática cuando un paciente no asiste por algún motivo a la consulta y ujú. es una tarea que se puede fácilmente automatizar, pues ya sea pues, mandando un mensaje por WhatsApp de forma automática para comprobar si va a asistir, llamando vía voz y automáticamente a partir de ahí gestionar la agenda del médico y darle una nueva cita pues, a ese paciente de manera que, por un lado, el médico eficiente, el tiempo disponible y por otro lado, oye, pues el paciente no pierda la cita, que es el objetivo No, principal. no, totalmente. Ujú, Y ujú. aquí, Santos, ahora que estás comentando este tema de agendas, de información tan de cliente, vosotros que trabajáis con el dato, ¿cómo veis el reto? Porque es una de las preguntas, al final yo estoy constantemente dando charlas y me suelen preguntar mucho a nivel de los datos, a nivel de confidencialidad, a nivel de información. ¿Cómo, qué retos soléis vosotros encontrar cuando trabajáis con un nuevo cliente a nivel de sus datos? ¿Cuál consideras que A sería ver, uno de los mayores retos que afrontáis? a ver, el reto fundamental que nos solemos encontrar, por desgracia, es la calidad del dato. ¿Vale? En aquellos clientes que ya tienen una conciencia, que ya tienen una plataforma con procesos que generan datos, lo que nos ocurre es que durante muchos años ese dato no ha estado correctamente gobernado. ¿Vale? Se creaban registros en los CRMs o los sistemas de gestión que muchas veces son Ujú, incompletos, a menudo duplicados. A veces ujú, pues ha habido procesos de fusión de compañías, integraciones, migraciones que han dejado esos datos obsoletos y realmente ese es el primer gran problema que nos solemos encontrar cuando llegamos a actuar, ya sea para hacer algo tan sencillo como un cuadro de mando, porque estás leyendo una fuente de información que no refleja la realidad de la empresa y, por supuesto, en el caso de que tengamos que entrenar una inteligencia artificial, porque la probabilidad que vaya a tener de aceptar es nula. Entonces, el primer objetivo es, para nosotros suele ser hacer, por un lado, un táctico proyecto para asegurarnos que esa base de datos tiene la calidad adecuada, desarrollar ujú, los elementos para definir KPIs que nos ayuden a estar seguros de cuál es el nivel de fiabilidad de esos datos ujú. y sobre todo pues poder medir a futuro que no se degraden y sobre todo pues en segundo paso definir al menos unas bases de los procesos que tienen que hacer para asegurarse que esas bases de datos no se vuelvan a degradar. ¿Vale? Y en tu experiencia, una vez que automatizas, ¿cuál es el principal problema que tenéis? Mira, también quería comentar sobre lo que estabas comentando, Santos, que es algo muy habitual que solemos encontrar. Por ejemplo, ahora mismo estamos en una propuesta de un cliente en el cual nos estaba pidiendo cómo ese dato, un proceso de automatización para ese dato dejarlo integrado en diferentes herramientas, porque al final tenían el mismo dato en muchísimas plataformas diferentes, lo cual les lleva un Ujú. montón de tiempo actualizar. Al final, la realidad que encuentran es que dejan los datos a medias, porque requiere demasiado tiempo. Entonces, eso es uno de los retos también que encontramos y que, pues, que no están bien gobernados, al final pues, bueno, buscan alternativas. A nivel de retos, considero que uno de los retos principales que tenemos a nivel de adoptar inteligencia artificial en pymes, sobre todo, es el desconocimiento de la verdadera capacidad que tenemos. Como bien he comentado al principio, la inteligencia artificial es mucho más que solo un LLM, es decir, un ChatGPT, que a nivel de creación, entendimiento de imágenes, es mucho mayor. Nosotros vemos que normalmente muchas de las compañías no son conscientes de las capacidades reales que hay. De hecho, nosotros ahora mismo, uno de los puntos que más estamos ofreciendo y estamos realizando con clientes son proyectos de discovery, donde les ayudamos a detectar estas oportunidades de automatización con inteligencia artificial. Les ayudamos a decir, mira, analizando vuestros procesos, aquí podéis aplicar inteligencia artificial de esta manera, aquí de otro tipo de tecnología, aquí de esta manera. Entonces, ese desconocimiento de las capacidades reales es uno de los retos que más encontramos. De hecho, a veces nos llegan clientes con proyectos súper ambiciosos, súper locos, que eso también es otro reto,
Y nosotros a veces lo que tenemos que plantear es, vamos a estar los pies en la tierra, vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar en un proyecto. No necesitamos ahora mismo aplicar esta tecnología, sino necesitamos entender qué es lo que queréis, cuál es vuestra necesidad, cuál es vuestra necesidad para ver qué solución podemos aplicar. Entonces, mejor empezar poco a poco y a partir de ahí ir escalando que afrontar directamente un proyecto súper ambicioso. Entonces, esos son un poco los retos que vemos, que vamos viendo en nuestro día a día. Totalmente de acuerdo. Al final tienes que buscar el proyecto que vaya a tener un mayor retorno y si es muchas veces eso es mayor retorno donde se obtienes en tareas sencillas. No hace falta buscar una tarea muy compleja, una tarea sencilla que se repita muchas veces, ¿vale? Yo creo que eso, desde el punto de vista de tareas de automatización, y aquí tú pues, eres mucho más experto que nosotros, es donde realmente está el objetivo. Me planteabas De hecho, antes, por ejemplo, qué ocurre cuando tienes distintos sistemas, ¿vale? Nosotros, la forma canónica de poder hacer esto es identificando cuál es el sistema maestro, ¿vale? Entonces, ujú, lo que vas a definir es, oye, pues la fuente de datos maestra, pues sobre mi histórico de clientes, si decido que es mi CRM, es el CRM. Y el CRM es en el que nos tenemos que asegurar de que todos los sistemas que necesiten ese dato sobre el cliente lean de él y se sincronicen con él. De manera que el cliente solamente tenga que mantener ese dato en un sistema. Porque lo que suele ocurrir, es una de las fuentes principales de fallo, es que el dato está replicado en N subsistemas. Y claro, pues a partir de ahí viene el fallo humano o sencillamente la falta de tiempo para actualizarlo en todos ellos. Y ahí en- realmente claro. pues tareas como el robot pues realmente complementan. Ujú. Entiendo que, no, totalmente estoy de acuerdo y entiendo que a ellos ayudará mucho cuando detecte el sistema maestro, pues este tipo de tecnologías que ahora ya están integrando, pues tienen una serie de integraciones ya con APIs, con integraciones, conexiones directas, pues ayudará mucho a esa trazabilidad, a tener ese dato en diferentes plataformas de manera automática, pero Ujú. vamos, esa parte de centralizar el dato en un sistema maestro me parece que es fundamental. Fundamental. Es fundamental. Pues si no, realmente el dato se te va a degradar. Es fundamental esto y es fundamental que haya alguien que sea responsable de ese dato. Alguien que no tiene que ser un perfil tecnológico, pero sí tiene que Ujú, haber alguien dentro de la empresa. Es decir, que pues, muchas veces si es una pyme, pues estaremos hablando pues, del responsable comercial, pues, que se asegure de que esos datos de clientes realmente, haciendo catas, haciendo muestreos, reflejan la realidad de lo que tiene su ecosistema, ¿vale? Porque muchas veces, sobre todo, te puedes encontrar desde equipos comerciales que aplican, que tienen pues cierto recelo, ¿no? A compartir los datos, ujú, ¿vale? Y ahí totalmente. realmente pues, es un tema ya más de aplicar una buena metodología y que a nivel de la compañía, oye, pues el comercial pues comparte los datos y registre los datos de sus clientes, su visita, su actividad y que Ujú, realmente ese dato sea la forma de trabajar habitual, ¿vale? No un sistema claro. de control, sino oye, la forma de poder optimizar y que realmente pues, todos seamos más eficientes a nivel de la compañía, que podamos conseguir más operaciones, ¿vale? Pero aquí, Santos, la realidad que encontramos a día de hoy, la realidad que soléis encontrar, es que encontráis un perfil que está asignado a... ¿Soléis encontrar de verdad dentro de las pymes un rol o una persona que está encargada de los datos? ¿O tenéis que vosotros hacer esa gestión del cambio y ayudarles a que tiene que ser una persona responsable? ¿Cuál es la realidad que estáis encontrando a día de hoy? A ver, la realidad de las pymes, desgraciadamente, muchas veces es que oye, pues, muchas de ellas cuando llegan a nosotros llegan por un proyecto de transformación digital. La Ujú, IA es el gran motor, ¿no? O sea, todo el sí. mundo ha escuchado cosas, todo el mundo tiene una expectativa general alrededor de la IA. Y cuando nosotros nos acercamos, nosotros llegamos desde pues, un enfoque parecido al vuestro, Alejandro, de hacer un pequeño asesoramiento de cuál es tu punto de partida, dónde estás, ¿vale? Si no tienes herramientas, asesoramos humildemente, pues, oye, pues dentro de esa pequeña transformación digital que es dentro de la pyme, qué tipo de herramientas van a ser necesarias, ¿vale? Y hoy, pues a partir de ahí ya ponemos en contacto con las empresas adecuadas. Y cuando ya hay una primera implantación y ya tenemos esos sistemas que nos están generando datos, a partir de ahí lo que tienes que hacer es ese acompañamiento sobre va a ser la importancia estratégica de ese dato y por qué es importante que esa compañía maneje una serie de KPIs claros,
¿vale? Ujú. Para poder garantizar cuál es el seguimiento, ¿vale? Al final, todo lo que no se puede medir no crece, ¿vale? Y esa es la Totalmente. base, ¿vale? Yo Entonces estoy es totalmente. fundamental definir esos KPIs, y una vez que entienden la importancia de cuáles son los KPIs que se van a utilizar a nivel de la empresa, ¿vale? Pues suele ser ya derivado de aquí bastante fácil identificar quién va a ser la persona responsable, si pues sean KPIs financieros, KPIs de producción o KPIs de gestión comercial. Ujú. A mí me parece súper interesante lo que comentas, Santos, sobre todo porque el tema de KPIs es fundamental. Me refiero hasta nosotros que nos dedicamos a una parte de automatización muy clara, que se ve claramente dónde está aportando valor, cómo estamos mejorando la eficiencia, estamos liberando tiempo Ujú. para tareas mucho más estratégicas, pero al final lo que piden los responsables es esa medición, esos datos. Es decir, cuánto tiempo estamos ahorrando, cuánto tiempo estamos dedicando, cuánto tiempo, cuánto estamos mejorando a nivel productividad. Entonces, esos datos nos parecen pues, que son totalmente necesarios. Por eso normalmente nuestro tipo de automatizaciones muchas veces las complementamos con cuadros de mando, de dashboard de BI, para poder medir estos datos pues, de una manera lo más real posible. Es decir, esto es fundamental. Esto nos parece totalmente fundamental. Y luego, adicionalmente a lo que comentaba Santo del punto de partida, es algo importantísimo en cualquier proyecto de inteligencia artificial, de automatización, de datos que estabas comentando. Nosotros no es igual como afrontamos un proyecto con una compañía, ya sea pyme o multinacional, que quiere dar ese primer paso hacia aplicar inteligencia artificial, pero no ha dado ese primer paso, a compañías como, por ejemplo, que trabajamos con multinacionales, que ya tienen dentro de la propia compañía un centro de excelencia, un COE, que son ellos los que ya tienen un modelo de gobierno, ya tienen una manera de trabajar, entonces al final Ahí la, vamos, Andrés. claro, Ujú. ese tipo de compañías ya tienen los datos mucho más definidos, tienen una estrategia de crecimiento, tienen una serie de entornos y de roadmap de trabajo. Entonces, claro, cuando nosotros necesitamos saber el punto de partida para a partir de ahí ver cómo arrancamos, cómo tienen la estructura, cómo tienen los sistemas, cómo Ujú. tienen los datos. Entonces, es algo fundamental, ese análisis inicial. Sin duda. Oye, y volviendo un poco con el mundo de las pymes que nos traen Ajá. ahí hoy, ¿vale? Estoy Sí. pensando pues en esas pequeñas empresas, 15, 20 empleados que Ujú. necesitan eficientar al máximo sus Sí. procesos internos. ¿Por dónde crees tú que tienen que empezar? Como bien ha dicho al principio, poco a poco, no con proyectos súper ambiciosos. Es decir, podemos tener una visión a largo plazo ambiciosa, pero en caso de que tengamos el proyecto, habrá que desglosarlo en partes y empezar poco a poco, porque lo primero que queremos es que un proyecto en cuestión de pocas semanas, cuestión de pocos meses, aporte valor. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que cuando empezamos en ese proyecto piloto que nosotros llevamos, abre los ojos al equipo, abre los ojos a la compañía, ven el verdadero potencial. Entonces, a partir de ahí ya es mucho más fácil que todos entiendan las capacidades, que todos vayan alineados con lo que estamos haciendo, que esto sea parte de la estrategia de crecimiento, esa estrategia tecnológica. Entonces, siempre recomendamos un proyecto eh, con un alcance delimitado, arrancar por este lado, a partir de ahí creciendo. Dentro de las pymes tenemos muchísimas posibilidades. Es decir, ahora mismo hay tecnologías low code, por ejemplo, que podemos hacer automatizaciones pequeñitas, pero que aportan un valor tremendo dentro de las compañías. Dentro de la parte de RPA, que para los que no lo conozcan, pues es tecnología de automatización más potente. También se está ofreciendo ese service para poder hacer precios más económicos, más asequibles, licenciamiento más asequibles para las compañías. Entonces, eh, para ellas empezaría con proyectos delimitados, una estrategia clara, pero con un alcance delimitado, y a partir de ahí un proyecto de crecimiento estratégico, pero poco a poco, que creo que es como se va viendo la realidad y como todo el mundo va viendo los ojos. No sé si compartes un poco mi opinión, Santos, dentro de Ah, bueno, Vidatia sí, para este tipo de proyectos o sí, sí, cómo lo soléis ver en las sin duda pymes. ese enfoque gradual y de ir dando pasos poco a poco es lo que tiene que ser, ¿vale? Estoy Ujú. totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que un apartado fundamental, porque nosotros muchas veces cuando llegas con un proyecto de IA, pues dentro de la Ujú. pyme pues suele haber una persona ahí, pues, que sigue redes, que está informada, que tiene pues un instinto transformador, ¿no? Pero muchas veces de lo que tiene dentro de la empresa pues es pues una resistencia al cambio, ¿no? Por lo cual, para mí ahí hay un elemento fundamental que es eh,
gestionar bien las expectativas y hacerlo a través de la formación, ¿vale? O sea, a día de hoy hay muchísimos cursos online, ¿vale? A través de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues tienen acuerdos con LinkedIn, toda la parte de formación online, pues es totalmente gratuita para la mayor parte de las empresas de la comunidad. Y el primer apartado para mí sería ver qué es la IA responsable, ¿vale? Y tener una primera introducción a qué es lo que puedo esperar de la IA, cómo tengo que Ujú, utilizar las herramientas y cómo puedo hacer ese proceso de ujú, internalización de lo que va a ser esa transformación basada en el dato, en la inteligencia artificial o lo que comúnmente llamamos la parte de digitalización hace un tiempo, ¿no? Y ahora, pues, dentro de una pyme va a convivir todo ello. Entonces, para mí, poder tener una visión clara de, primero, cuáles son los riesgos que hay utilizando la IA y sobre todo pues, cuando vamos a exponer nuestros datos. Y cómo tenemos que hacer, acompañar la adopción de la tecnología con la transformación a nivel de los equipos humanos y de las personas que tenemos dentro de la organización para garantizar que ese proyecto sea un éxito, es uno de los elementos claves que muchas veces, por ir muy rápido, eh, sí, se sí. dejan en un segundo plano y son fundamentales a la hora de comenzar. Ujú. Ujú, totalmente. Aquí Santos también quería comentar sobre lo que estamos comentando, la parte de, una de las cosas que nosotros también vemos mucho, que es la parte previa a la automatización, es la parte del dato. O sea, si no tenemos datos, no podemos automatizar de manera efectiva. Nosotros vemos que antes, por ejemplo, para descubrir estas oportunidades, se dedicaba pues, el trabajo mucho de experiencia de esos consultores a analizar las oportunidades, pero cada vez, con los sistemas que tenemos, cada vez podemos tener más datos y pueden ayudarnos a detectar ineficiencias, a detectar cuellos de botella, a detectar, pues, por ejemplo, tecnologías como Process Mining, que nos ayudan a incluso decirnos qué tipo de procesos podemos automatizar solo con la parte del dato. Entonces, ¿vosotros estáis pudiendo ver dentro de Vidatia con vuestras herramientas, con vuestras tecnologías, de manera visual, de manera clara, para poder compartir al comité de dirección qué tipo de procesos podemos automatizar solo con, que son ineficientes solo con los datos? A ver, depende un poco de los datos que tiene la compañía, ¿vale? Ujú, Normalmente, nosotros hay mucho dato que parte de una necesidad puramente financiera. Entonces, con el cuadro mando financiero, tú ya te puedes hacer una primera idea de, oye, en qué áreas puede ser un poco más interesante invertir, sobre sí, todo si tienen bien identificar las cuentas analíticas, ¿vale? A partir de ahí, cuando ya te vas a un equipo de operaciones y tienes datos sobre las distintas etapas de los procesos, donde son las distintas tiempos que hay pues, entre transiciones, me da igual si estamos hablando de un proceso comercial desde esa primera detección del lead o si estamos hablando de un proceso de operaciones desde que se recibe la orden hasta que se fabrica y finalmente se entrega el pedido. Ahí puedes ver muchas oportunidades de, oye, pues cuáles son realmente esos cuellos de botella y dónde tienes que incidir para ver qué claro. es lo que está ocurriendo ahí, ¿vale? Y ahí es, Ujú, tú te lo va a dar el dato. Y luego a día de hoy es muy importante pues, el movimiento que hay a nivel de la Unión Europea para democratizar el acceso al dato de valor a las pymes, ¿vale? Ahora mismo estamos en un momento en el que se está fomentando la creación de una economía del dato, ¿vale? Donde se van a crear hubs muchas veces sectoriales, que van a agregar datos de toda la ujú, industria que rodea un determinado sector y donde las pymes van a poder hacer benchmarking con respecto a los datos de otras empresas de su sector, lógicamente anonimizados, para ujú, poder, por un lado, ver su eficiencia respecto a determinados procesos y, por otro lado, cuando tengamos que entrenar las inteligencias artificiales, entrenar esas inteligencias artificiales con una base de datos realmente completa, que elimine sesgos y que no esté centrada única y exclusivamente en los datos de mi empresa, sino en los datos de mi sector donde yo opero. ujú. Por lo cual, cada vez más el dato, como no puede ser de otra forma, va a ser la base para determinar dónde incidir en esa parte de automatización. Alejandro, Ujú. comentabas, ahora las herramientas realmente te permiten poder automatizar procesos haciendo muchas más tecnologías. ¿Puedes poner, por ejemplo, un ejemplo más allá del sistema de facturación donde tengáis pues una complejidad grande de proceso automatizado? Ujú. Sí, sí. Nosotros en Digital Robots trabajamos con el concepto de hiperautomatización. Cuando hablamos de hiperautomatización, no estamos hablando de una tecnología concreta, sino estamos hablando de utilizar cualquier tecnología emergente del mercado, de última tecnología, para automatizar cualquier proceso que sea automatizable dentro de la compañía. Entonces, nosotros lo que buscamos es eh,
entrar a una compañía, ver sus procesos y ver con qué tipo de tecnología de última generación podemos automatizar estos procesos. Tenemos procesos de todo tipo, es decir, pues, procesos, por ejemplo, que utilizan, pues, el caso que comentaba la factura, pues utiliza lo que se llama IDP, es Intelligent Document Processing, la parte de entendimiento de documentos, para la parte de esa parte de inteligencia artificial en ese punto concreto. Tenemos procesos de generación de contenido, por ejemplo, procesos también son súper típicos, al final todos los departamentos tienen partes comercial, parte de marketing, entonces toda esa parte de generación de contenidos utiliza inteligencia artificial para entendimiento, para generación. Hay muchísimos procesos a nivel de, sobre todo en la parte financiera, hay muchísimas transacciones que automatizamos directamente. Cualquier proceso que tenga muchísimos trámites dentro de cualquier sistema es lo que podemos abarcar. Entonces, por eso nosotros no nos especializamos en un único sector, sino trabajamos con cualquier tipo de sector, porque cualquier sector tiene procesos repetitivos y cualquier sector su objetivo es la eficiencia y productividad. Entonces, por eso nos dedicamos un poco a cualquier sector. Entonces, cuando hablamos de casos concretos, yo siempre lo comento, prácticamente cualquier proceso que una persona dedique su día a día, su semana a semana, es decir, o una vez al mes, o cualquier proceso que podamos definir con una serie de pasos, lo podremos automatizar. Antiguamente, con tecnologías anteriores, sí que tenían ciertas limitaciones, pero ahora es verdad que con la inteligencia artificial hay limitaciones, pero son mucho menores. Al final podemos hacer que haya comprensión, haya decisión, haya análisis, e incluso ahora que estamos moviendo hacia la parte de Agentic Automation, cuando hablamos de Agentic Automation, estamos hablando de agentes de inteligencia artificial combinados con automatización, con robots, es aún mucho más potente, son proyectos mucho más ambiciosos. No, la verdad es que la IA es una cosa que no deja de Ujú. sorprendernos cada día, ¿no? O No, sea, yo si totalmente, ahora mismo totalmente. estás en Hong Kong, en China, hace poco leí que, por ejemplo, allí pues, el grado de automatización a nivel, por ejemplo, de salud, dentro de lo que es apoyo a los equipos médicos, es brutal, ¿vale? O sea, es Es una de las brutal, cosas sí, que me sí. gustaría ver, pues esos kioscos, ¿no? Que hay en ciudades como Shanghai, instalados donde puedes ir y hacerte un análisis de forma totalmente robotizada, ¿vale? Para que el médico Es una pueda tener sus pasada. datos en tiempo real. Es Es increíble. una, es- ¿Vale? Y esto, cuando lo aplicamos al mundo de nuestras pymes y de nuestras empresas, realmente mi sensación es que han dejado de ser proyectos muy costosos, sino que son proyectos que con una pequeña inversión rápidamente podemos automatizar cosas que antes realmente pues, requerían proyectos eh, grandes porque realmente pues, la integración de esas herramientas era Ujú. complicada, ¿no? Eh, Totalmente. yo por poner también alguna cosa sobre la mesa, ¿no? Pensando pues Sí. en autónomos, pero realmente para empresas pequeñas de todo tipo, ¿no? O sea, Ujú. complementando un poco esa parte que os contaba yo antes de la formación, es importante no tener miedo a la IA, ¿vale? O sea, yo estoy convencido de que herramientas como Gemini, Copilot, cualquier herramienta ofimática, para todos nosotros van a ser herramientas tan comunes como sea de usar el correo electrónico o usar un móvil, ¿vale? O sea, Ujú. ahora mismo las empresas que no están utilizando esto en su día a día, pues realmente están perdiendo una ventaja competitiva. Total. Desde cosas tan sencillas como poder generar el acta de una reunión o, oye, pues se me ocurrían casos pues aplicados a pymes, ¿no? O sea, pues estoy pensando en una empresa, por ejemplo, de administración de fincas, ¿no? Poder grabar la reunión de vecinos, de una comunidad de Ujú. vecinos, y es que esa reunión de vecinos, pues la transcripción automáticamente la tengas disponible, se puede hacer el resumen en un minuto y si quieres pasárselo a una IA como pueda ser Gamma y generar una presentación en formato bonito para mandar a todos los miembros de la Junta, Totalmente. pues Aporta un valor es un enorme. caso donde sin ningún tipo de inversión es una IA que puede utilizar pues, a cualquier tipo de despacho profesional, ¿vale? Y esto es solo un ejemplo. O sea, igual que esto, Hay muchísimos. eh, hacer un resumen de cualquier documentación, revisar qué es un pliego, generar documentos. Esto de herramientas como Copilot o lo generan de forma totalmente automática. Y digo Copilot, pero vamos, que ChatGPT, Cualquiera, Gemini, cualquiera, ¿vale? Es lo que es importante totalmente. es sí que tener pues, un conocimiento Ujú. mínimo para saber que esas herramientas hay que utilizarlas dentro de licencias empresariales,
para asegurarnos de que los datos privados no salen del contexto de nuestra empresa, ¿vale? Las licencias Ujú. gratuitas pueden dar lugar a fugas de datos, por lo cual, pues esto sí que es fundamental, que todos tengamos un usuario profesional y a partir de ahí empezar a ver esos posibles casos de ejemplo. Porque una vez que seamos capaces, por un lado, de usar esto en nuestro día a día, para que nos sugiera, nos automatice, nos resuma, nos genere tareas dentro de nuestra ofimática, automáticamente el siguiente paso va a ser esa robotización que estás tú comentando, Alejandro, y lógicamente, Totalmente. No, pues, no, totalmente. De hecho, aquí, Santos, yo te quería preguntar un poco, pero vamos, ya me hago una idea con todo lo que estás comentando, que compañías que tienen, por ejemplo, si nos estuviera escuchando autónomos o pequeñas compañías que tienen los datos muy desestructurados o lo tienen tanto de manera manual o lo tienen en Excel, ¿cuál consideras, antes de dar ese paso a la inteligencia artificial, cuál sería tu recomendación para dar ese primer paso? Que he visto un montón de compañías que no tienen ni siquiera un ERP o no saben ni lo que es ujú. este tipo de sistemas de gestión. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para estos primeros pasos para luego incluir inteligencia Bueno, artificial? en, en mi caso, para una compañía que actualmente se está gestionando de forma tradicional, el primer paso para mí sería adoptar una herramienta en la nube que le ayude con Ujú, su gestión, ¿vale? ujú. Hay muchas herramientas sectoriales, ¿vale? Creo que, por ejemplo, ahora estamos ante una oportunidad de oro, porque aquí en España ya sabes que todas las empresas vamos a estar obligados a, como mínimo, digitalizar el proceso de facturación con la llegada de Correcto, Verifactu, ¿vale? perfecto, sí. Y una vez que digitalizamos el proceso de facturación, esto requiere, como mínimo, tener una herramienta donde vamos a tener la información de nuestros clientes, por Ujú. lo cual esto ya se empieza a aparecer mucho en CRM, donde tengo que Total. manejar todas las facturas que hago. Para hacer la factura, en el paso previo es haber declarado que voy a hacer una oferta a ese cliente, por lo cual ahí ya puedo gestionar el ciclo de vida de ese cliente. Y si en un sistema Ujú. de información ya tengo digitalizado toda la información del cliente, digitalizar o automatizar procesos de marketing es algo que va a caer por su propio peso y sin duda estaremos ante el primer paso para después poder automatizar los procesos productivos. Entonces, para mí la Sí. primera es esa adopción Ujú. pues, de una herramienta. No yo no me caería solamente con una herramienta de facturación, sino que Ujú. probablemente pues, iría a una herramienta que me permita ir progresivamente digitalizando procesos dentro de la misma plataforma. Ujú. Yo lo comparto completamente, Santos. De hecho, tengo un caso, un caso súper reciente de una compañía de este estilo y lo que está tomando ahora, está tomando acción y la primera parte de estrategia que está tomando, la decisión que han tomado es la adopción de un ERP. Ellos son de la parte de real estate y lo que han decidido es pues un ERP específico para la gestión de inmuebles, lo cual les aporta un valor tremendo. Lo han estado analizando las posibilidades y cuando tengan toda la parte de la transición, porque a veces eso es un poco complejo, esa parte de transición a un nuevo sistema, pero es un punto de partida enorme, yo se lo comento, es un punto de partida enorme porque ya tendremos los datos en este sistema. A partir de ahí ya tendremos muchísima automatización dentro del propio sistema de manera intrínseca en el sistema y luego a partir de ahí tenemos un montón de posibilidades. Entonces esto es algo que Sin vemos duda. súper habitual, tanto integrar esos datos en un sistema general, es decir, no hace falta que sea un software hecho a medida ni específico, hay soluciones súper asequibles para compañías, como si son un sector específico, pues un sistema de gestión específico para su sector, como el caso que acabo de comentar. A partir de ahí Ujú. ya podemos integrar, pues, como bien has dicho, GPT, Gemini, automatización, cualquier tipo de tecnología. Totalmente. Bueno, Alejandro, creo que vamos a tener que dejarlo ya por hoy. Los dos tenemos ahí que seguir con la agenda. Ha Correcto. sido un placer compartir este rato contigo y oye, pues, retomar la relación, que hace tiempo que no nos Ujú. veíamos. Y oye, pues seguro que vamos a seguir digitalizando muchas pymes y por mi parte animar a todas ellas. Alejandro, no sé si quieres hacer una reflexión final para despedirnos. Sí, bueno, lo primero, Santos, igualmente, es un placer compartir este tiempo contigo. Una pena que no podamos continuar, pero tenemos que seguir con nuestras agendas, como bien has dicho. Y ya tendremos otro hueco para hablar más tranquilamente. Y como punto final, que como recomendación, yo creo que hacer un poco de repaso a todo lo que hemos comentado. Al final, tanto datos como automatización van a requerir
esta digitalización previa. Entonces, creo que esa parte de centralizar datos va a ser un punto de partida importante. Tener esa parte de nuevos sistemas de digitalización, como ya has comentado, ya es necesario con la parte de Verifactu. Y a partir de ahí, empezar poco a poco. Empezar con automatización y empezar con inteligencia artificial en procesos clave que ayuden a que las compañías a abrir los ojos, a ver el potencial, porque esto al final estamos en una oportunidad ahora de oro que cree que desde nuestro punto de vista la parte de inteligencia artificial y la automatización tiene que ser una parte de la estrategia dentro de la compañía. Tiene que verse como un punto, un pilar clave de crecimiento y de marcar la diferencia respecto a tu competencia. Así que Sin nada duda. más, Santos, un Ajá, placer como siempre verte de nuevo ajá. y nada, nos veremos a la próxima. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y nos vemos y animar a todas las Igualmente, pymes a que den esos primeros pasos que muy bien ha resumido Alejandro y sobre todo experimentar, probar y no tener totalmente. miedo a equivocarse porque realmente es una tecnología donde tenemos que estar si queremos seguir siendo competitivos. Hay que probar, hay que equivocarse, como bien has dicho, y esto ha venido para quedarse, por lo cual hay que seguir avanzando y esto es un punto diferencial para todas las compañías. Muy bien, Santos, un Bueno, placer pues, como siempre. Muchas gracias. un placer, chao.